Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7. ¿Estamos allí, mis hermanos? Amén. Muy bien. Quiero que leamos la bendita palabra del Señor. Dice así la gloriosa palabra del Señor. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano, ¿qué dice allí, hermanos? Lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por razón de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Amén. 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 Muy bien, hermanos. Quiero ponerlos brevemente en contexto. Recuerden ustedes que la carta a los romanos, a partir del capítulo 12, inicia con una serie de exhortaciones prácticas. Es decir, nos dicen el cómo debemos vivir a la luz de la doctrina. Por ejemplo, recuerden, en el versículo 1 y 2 del capítulo 12 de Romanos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, exhorta a la iglesia de Cristo a que se consagre completamente y viva para Él. Luego, en la siguiente sección, el apóstol Pablo dice, bueno, los cristianos también deben vivir para servir diligentemente a los hermanos en la fe. Luego, en la siguiente sección, que fue la predicación de la semana pasada, vimos cómo el apóstol Pablo, repito, inspirado por el Espíritu Santo, anima a la iglesia a bendecir a aquellos que nos aborrecen, a hacer el bien a aquellos que incluso nos hacen el mal a nosotros. Y después de eso, el apóstol Pablo continúa dirigiendo estas exhortaciones prácticas a la iglesia, pero como ustedes habrán notado, en el versículo 1 hasta el versículo 7 del capítulo 13, ya la exhortación no tiene que ver con asuntos internos de la iglesia. Noten, no tiene que ver con asuntos internos de la iglesia local. No tiene que ver en la forma en la que nos tratamos con los hermanos o en la forma en la que nos tratamos con los que nos persiguen. En este punto del capítulo 13, el apóstol Pablo le hace una exhortación a la iglesia en torno a cómo debe relacionarse con el Estado o con las autoridades civiles. Y ese es el tema que estaremos desarrollando el día de hoy. ¿Cómo los cristianos nos relacionamos con la autoridad? De hecho, el título del sermón es El cristiano y su actitud con las autoridades civiles. Ahora bien, antes de desarrollar el contenido de estos 7 versículos, quiero, mis hermanos, que ustedes almacenen esto en el punto más central de sus mentes. Quiero pedirles que no vayan a perder de vista o de memoria esto que voy a decir a continuación. Si ustedes almacenan correctamente esto que voy a decir en sus mentes y no lo pierden un solo segundo en todo lo que se desarrolla el sermón, ustedes van a poder entender con limpia conciencia lo que será dicho aquí. Si no, ustedes van a estar batallando en su interior y decir, me cuesta mucho creer que la Biblia esté diciendo esto. El punto que quiero que ustedes almacenen es lo siguiente, mis hermanos. Cuando en nuestro texto de estudio se nos habla de las autoridades civiles, del gobierno o del Estado, como usted quiera decirle, bueno, hace referencia a esa autoridad en términos de lo que ella debería ser. ¿Sí me hago entender? Aquí la Biblia va a hablar del Estado en términos de lo que él debería ser
tal y como Dios lo ha diseñado según su voluntad. Porque ustedes van a decir, sí, pero esa forma de Estado que usted está narrando en las Escrituras, pastor, o que usted está leyendo de las Escrituras, dista mucho del Estado que yo veo en mi país. El mío es corrupto, y yo sé que es así. Entonces, por eso les digo, hermanos, aquí lo que vamos a exponer es el deber ser del Estado. ¿Cómo debería ser? Repito, si usted retiene esto en su mente, usted no va a contender con el texto. Pero si usted no retiene esto en su mente, usted va a cruzarse de manos en su corazón y va a decir, yo no puedo aceptar que este texto me diga que debo someterme a un gobierno de corruptos. Pero si usted entiende que es el deber ser, usted dice, oh, entiendo por qué debo someterme al Estado. Ahora, esa es la aclaración. ¿Por qué es importante hacer esta aclaración, mis hermanos? Porque, hermanos, probablemente no exista una organización humana más desacreditada que el gobierno. O sea, creo que no existe una organización humana que goce de tanto desprestigio como lo que hoy se puede ver en el gobierno. Nosotros podemos observar la historia, por ejemplo, de nuestro país. Terrible todos los escándalos que ocurrieron en el pasado, y para no ir más lejos podemos observar la situación actual de nuestro país para notar que un escándalo de corrupción solo puede ser opacado por un escándalo de corrupción más grande. Y así funciona la dinámica de nuestra sociedad, lamentablemente. El hecho de que nosotros vivamos en condiciones sociales como esta hace que la percepción que nosotros tenemos del Estado o de las autoridades sea una percepción muy mala, retorcida, precaria, haciendo entonces que nuestros ánimos se exacerben en nuestro interior y pensemos lo siguiente: ningún gobierno merece mi respeto y mucho menos merece mi sumisión. Eso podríamos concluir. Sin embargo, mis hermanos, en estos 7 versículos que acabamos de leer del capítulo 13, el inspirado apóstol Pablo está exhortando a la iglesia de Cristo para que en relación a las autoridades civiles, la iglesia se relacione en un término, como veremos más adelante, parcial de sumisión. Y digo que parcial porque desde luego que hay excepciones a la regla. Pero en general, esto lo vamos a ver más adelante, las excepciones. Pero en general, mis hermanos, la idea de estos 7 versículos que acabamos de leer es que el creyente verdadero debe someterse a las autoridades civiles que Dios ha establecido sobre él. En otras palabras, el creyente, y ese es el punto al que quiero llegar, el creyente debe ser un ciudadano ejemplar en medio de su ciudad, en medio de su pueblo, en medio de su municipio. A lo que se nos exhorta en este texto es a que seamos ciudadanos ejemplares, fundamentalmente diferentes del resto de ciudadanos. Eso es lo que se nos pide en este texto. Ahora, para desarrollar este punto de por qué los creyentes deberíamos sujetarnos a las autoridades civiles, porque ese es el tema que está tratando en los 7 versículos, el apóstol Pablo da por lo menos 7 razones, 7 muy buenas razones por las que deberíamos someternos a las autoridades civiles. Ahora, generalmente yo aquí digo la lista, punto número 1, punto número 2. Como son 7, no voy a hacer la lista completa porque son muchos. Pero noten que son 7 y son 7 versículos, así que el punto número 1 va con el versículo 1, el 2 con el 2, el 3 y así sucesivamente, 7 con 7. ¿Cuál es el primer punto? Y los vamos a ir desarrollando para que los que tomen nota. Primer punto, una buena razón para someterme al Estado. El apóstol Pablo en el versículo 1 dice, el primer punto es porque el Estado o las autoridades son establecidas por Dios y son de Dios. Ese es el primer punto. La autoridad civil, lo voy a decir así, es de Dios y es establecida por Dios. Lean conmigo, hermanos, el versículo 1. Sométase toda persona a la autoridad, a las autoridades superiores. Escuchen, porque ¿qué? No hay autoridad sino de parte de Dios, y luego agrega, y las que hay por Dios son establecidas. La idea esencial de este primer punto
es que quien ha puesto a las autoridades en un lugar de preeminencia social, escuchen, es Dios mismo. En otras palabras, la idea del gobierno y la idea del orden público proviene de Dios. Y esto es así porque Dios le da importancia a la estabilidad social, como lo veremos en un momento, al orden y a las reglas. Y es en virtud de que Dios las ha creado, las ha establecido y las ha puesto en un lugar de preeminencia, es en virtud de todo ello que se nos insta, se nos exhorta a someternos. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Ahora, las escrituras, mis hermanos, enseñan que si tú has puesto tu confianza en Cristo, tú eres un ciudadano celestial. Pero eso no significa que tú no estés sujeto a las normas que rigen el mundo en el que vivimos. Recuerden que el Señor Jesús en la oración sumo sacerdotal dijo: Padre, te pido que los guardes del mundo. No que los saques, sino que los guardes del mundo porque ellos siguen aquí. Bueno, guárdalos en el mundo. En otras palabras, de una u otra forma, nosotros sí o sí tenemos que relacionarnos con este mundo. Y eso implica que tendremos que tratar con las autoridades. Ahora recuerden, ¿quién estableció las autoridades para que dirijan el mundo? Dios. A lo que se nos manda en este texto entonces, mis hermanos, es que los cristianos debemos relacionarnos con las autoridades de una forma tan significativamente diferente que los incrédulos queden con la boca abierta al ver el respeto que hay en nosotros en relación a las autoridades civiles. Escuchen, por naturaleza, el mundo, cuando me refiero al mundo no hablo del planeta Tierra, sino de la mundanalidad y a quienes gobierna, el mundo por naturaleza aborrece la autoridad. Basta con ver a nuestros hijos pequeños: hijos, haz esto, y él responde ¿qué? Generalmente, sí papá, voy a hacerlo porque tú eres mi autoridad y estoy feliz de someterme a lo que me acabas de decir. Con mucho gusto voy a honrarte con mi obediencia. Bueno, mi hijo no hace eso. Él me mira y me dice no. A veces me dice: papá, quiero esto, y yo le digo oh. Hoy me dijo: papá, quiero ir a piscina, y yo le dije ok, está bien. ¿Saben qué me respondió? Ya no quiero. Por naturaleza aborrecemos la autoridad. A lo que se nos manda aquí es a que actuemos contra nuestra naturaleza, a que no la aborrezcamos. ¿Por qué no deberíamos aborrecer la autoridad? Bueno, el texto dice: porque Dios las ha establecido. En otras palabras, mis hermanos, la idea de que exista un gobierno que dirija una sociedad es una idea de Dios. El gobierno y las autoridades civiles, escúchenme, no son el producto de la creatividad humana, sino que hacen parte de la divina sabiduría de nuestro buen Dios. Él las estableció. Y alguien podría decir: pastor, hoy usted sí está de remate, loco. Porque la verdad es que si yo veo mi gobierno, pues yo veo que hay gente mala que gobierna. ¿A esa gente mala es a la que usted dice que debemos someternos? Bueno, esto lo vamos a profundizar más adelante, pero por ahora quiero señalar lo siguiente. Muchas veces Dios va a permitir que gente mala gobierne sobre una nación por causa del pecado de la nación, como un juicio de Dios, y eso implica que también Dios va a permitir ese gobierno por causa de su justicia, porque el pecado no queda impune. Si la nación peca, la nación es juzgada, y muchas veces la forma en la que Dios juzga a la nación es dándole gobernadores, digamos, abusivos, crueles, déspotas. Pero volviendo al punto, lo que quiero que quede muy claro, mis hermanos, es que Dios ha concebido la existencia del gobierno en las naciones y que por lo tanto, cuando los creyentes reconocemos que fue Dios quien concibió su existencia, debemos sujetarnos a esas autoridades. Miren lo que dice el doctor Martyn Lloyd-Jones, hablando de lo que él define como los controles mayores. Dice lo siguiente Martyn Lloyd-Jones: hay 3 controles mayores en este mundo, que fueron establecidos por el poder trino mediante la gracia general,
para preservar el orden público y la civilización. ¿Cuáles son esos tres poderes? Dice la iglesia, la familia y el gobierno. Y agrega, sin ellos, el mundo sería un caos continuo a causa de la oscura corrupción que invade su actividad cotidiana desde la caída del hombre. Pero gracias a Dios que nos ha dado alta gerencia mediante autoridades para ordenar la vida, hacer leyes y castigar a los malhechores. Noten esto. Los tres controles de los que habla Martyn Lloyd-Jones están puestos con un propósito. ¿Cuál es el propósito de la iglesia, la familia y el gobierno? Según lo que dice Martyn Lloyd-Jones, y estoy de acuerdo con ellos, es mitigar o restringir en un sentido la maldad del hombre. Ese es el propósito del gobierno. Hablemos del gobierno. Restringir la maldad humana. Lo que quiero señalar, mis hermanos, es que si el gobierno, así como la familia y la iglesia, fueron establecidos por Dios para refrenar la maldad de los hombres, entonces los hombres, particularmente los cristianos, deberíamos estar muy interesados en conocer sobre estos tres poderes. El creyente debería estar muy interesado en saber sobre la iglesia, debería estar muy interesado en conocer sobre la familia y debería también interesarse por los asuntos gubernamentales. Miren, me voy a quitar esto, hermanos, tengo calor. Miren, hermanos, nosotros vivimos en un contexto eclesiástico en el que, por desgracia, los mercaderes de la fe rifaron los púlpitos en sus iglesias para que el político de turno se parara y desde el atril hiciera campaña política persuadiendo a todos los feligreses de votar por él. Todos hemos visto esto en algún momento, ¿cierto? Ok. Eso ha hecho que cuando nosotros venimos a unas convicciones bíblicas, ortodoxas, de alguna manera sintamos una animadversión con todo lo que tiene que ver con el gobierno. Pastor, yo creo que ningún hombre piadoso debería participar en política. Eso no es cierto. Creyentes piadosos deberían participar en política, siendo desde luego luz, siendo honestos, siendo sal en medio de este mundo que se pudre, que se corrompe, no siendo como los demás. Interesarnos por las autoridades civiles, mis hermanos, no significa que tengamos que salir a ponernos la camisa verde, amarilla, azul, rosada, blanca, la que sea, del color político que sea. No, significa que en primera instancia los creyentes deberíamos pasar tiempo en la presencia del Señor suplicando, por lo menos una vez al día, rogando al Señor por quienes nos gobiernan. Eso le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, que rogara por los gobernantes para que viviéramos quieto y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ese es nuestro deber como cristianos, rogar para que quienes están en autoridad gobiernen bien y lo hagan en el temor del Señor. Si no son cristianos, como es nuestro caso, debemos rogar para que se arrepientan de sus pecados. Ahora, en síntesis, para resumir esta idea, el gobierno ha sido establecido por Dios. Su función primordial, en primer lugar, es limitar la maldad humana y hasta cierto punto reducir los estragos de la caída en el huerto del Edén. Esto hace que cuando el gobierno establece leyes y controles, sean de provecho para nosotros, particularmente cuando el propósito de esas leyes o esos controles es castigar a los malhechores, a los ladrones, a los violadores, etc. Porque de esta forma, los ciudadanos que viven correctamente pueden estar más tranquilos. Miren, esta semana estuve en un pueblito chiquitito de Cundinamarca que es muy seguro. O sea, hermanos, es tan seguro que la gente sale de la casa y deja la llave pegada en la puerta. Sí, así, de verdad. O sea, no es exageración. Dejan la llave y yo dije, la llave, no pasa nada. Si quiere, arráncala y póngala encima de la matera, me dijeron, y yo, pues igual se ve. No pasa nada. Y por la noche cuando cerraron la puerta yo estaba preocupadísimo porque la llave estaba ahí pegada. ¿Saben por qué era seguro el pueblo? Porque ahí en ese mismo pueblo queda la industria
¿cómo se dice? Armamentaria, hermano, ¿armamentaria es la palabra? Sí, se dice armamentaria, ¿cierto? Okay. Armamentista, ok. Allí, en el pueblo. Así que todo el tiempo hay controles militares. Si uno va a pasar casi que de una parte del pueblo a otra, levantan una talanquera y le preguntan a uno, ¿para dónde va, caballero? A la casa de un amigo. Ok, siga. Eso hace que ese control gubernamental, esa supervisión que genera, y en este caso el ejército, hace que este lugar sea muy seguro. ¿Esto es provechoso para quienes viven en este lugar? Desde luego. O sea, vivir tranquilamente, sin miedo de que alguien se meta por la noche a robar la casa, es algo que genera tranquilidad. Ahora, aquí vale la pena aclarar algo. Si bien el texto dice que el gobierno ha sido establecido por Dios y que por tanto debemos someternos a él, mis hermanos, en ninguna parte del texto, y escuchen, esto es una aclaración con mayúscula y particularmente importante en los días que corren en nuestro país, en ninguna parte del texto se nos manda a glorificar al Estado, a glorificar a los políticos o a confiar ciegamente en un sistema de gobierno en particular. Escúcheme, mis hermanos, los cristianos podemos tener afinidad hacia ciertas formas de gobierno, eso es cierto y está bien que las tengamos, pero jamás podríamos depositar nuestras esperanzas en esas formas de gobierno. Se nos llama a someternos a la autoridad, no a adorar a la autoridad, porque recuerden esto, mis hermanos, por bien que el gobierno hiciera su trabajo, nunca podría, por medio de las leyes parlamentarias, salvar a los hombres de la condenación eterna. Ningún decreto presidencial podrá sacar a ningún hombre de las fauces del infierno. Una ley parlamentaria o un decreto no podrán cambiar el mundo. Ciertamente, en un sentido podrán frenar la maldad de los hombres y en muchos casos harán que la vida sea más llevadera. Pero escuchen, no pueden hacer nada más que eso. Pero el bendito evangelio de gracia de Jesucristo, el anuncio de las buenas nuevas de salvación, cambia de forma radical la existencia del hombre y lo pasa de muerte espiritual a vida espiritual. Esa es la diferencia. Por eso a Cristo lo adoramos, porque Él trae a los que están muertos espiritualmente a vida espiritual, los une a su reino y ellos, triunfantes con Él, gozan por toda la eternidad de estar en su presencia. Entonces, los cristianos nos sometemos al Estado, ¿por qué? Porque ha sido establecido por Dios. Pero como veremos en un punto más adelante, nuestro sometimiento al Estado tiene límites, pues nosotros nos sometemos al Estado en la medida que el Estado no viole las leyes divinamente establecidas por el Señor. Mira lo que dice William Hendrickson en torno a este punto. Dice Hendrickson: los magistrados civiles, desde el emperador hasta los gobernantes de menor rango, debían al fin y al cabo su nombramiento y derecho de gobernar a Dios. Era por su providencia y su voluntad que ellos habían sido nombrados para mantener el orden, promover la buena conducta y castigar la maldad. Eso nos lleva al punto número 2. La segunda buena razón por la que deberíamos sujetarnos al Estado es porque al no hacerlo, al no sujetarnos, seríamos culpables del pecado de la insurrección o la rebeldía. No sujetarse es pecar contra Dios. Mira lo que dice el versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, ¿qué hace? A lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Aquí la expresión condenación no es del alma, es más bien como de castigo, como de pasar momentos difíciles. Ahora, lo que quiero dejar claro aquí es lo siguiente. Saber que las autoridades han sido establecidas por Dios, que eso fue lo que vimos en el primer punto, debe motivarnos ¿a qué? ¿A rebelarnos contra ellas? No, más bien a sujetarnos a ellas. No someternos a las autoridades
significa que nosotros estamos desobedeciendo un mandato divino. En otras palabras, nosotros estamos pecando contra el Señor cuando nos rebelamos contra las autoridades. ¿Por qué? Porque ellas fueron establecidas por Dios. Lo voy a explicar así. Un cristiano, mis hermanos, por definición es un esclavo. ¿De quién? De Cristo. El cristiano vive para servirle a Cristo. Se esfuerza por los intereses de la causa de Cristo. Todo lo que el cristiano hace quiere hacerlo para la gloria de su Señor. Ahora, para efectos de la preservación de la vida humana y de ponerle freno a la maldad de los hombres, Dios ha establecido la existencia del Estado como su herramienta. Los creyentes, escuchen, debemos coincidir con los planes de Cristo. Es decir, para Cristo lo que es bueno debería ser bueno para mí también. Y para Cristo lo que es aborrecible debería ser aborrecible para mí también. Si en los planes de Dios el Estado es una buena idea porque restringe la maldad de los hombres, yo debería entender que es una buena idea y debería estar de acuerdo con Cristo. Así que cuando nos rebelamos contra el Estado y nos volcamos a la anarquía, significa que nos estamos en esencia rebelando contra el plan de Dios y le estamos diciendo con el puño levantado al cielo: mira, tu plan no era tan bueno, yo tengo un plan mejor que el tuyo. ¿Ven el pecado de la rebeldía? Ok. Lo anterior, mis hermanos, hace que sea inconcebible, mayúsculas, inconcebible, que un cristiano diga: me voy a levantar en armas contra mi Estado, abanderados en lo que muchos hoy llaman la justicia social. Alguien podría decir: pastor, no rebelarse contra el Estado significa que nunca jamás puedo rebelarme sin importar las situaciones. Lo que usted está queriendo decirnos en esta mañana es que debemos sujetarnos y obedecer ciegamente al Estado, pase lo que pase. Si alguno está pensando así, quiero que sepa que no es lo que quiero decir. O sea, esa no es la idea, mis hermanos. Miren lo voy a responder así. Si el Estado trata de interponerse entre nosotros y nuestra fidelidad a Cristo, entonces el cristiano debe rebelarse. Escuchen, algunos teólogos definen esta situación que estoy mencionando como situaciones de emergencia. ¿Qué es una situación de emergencia? Según algunos teólogos dicen, es una situación en la que el Estado establece normas contrarias a Dios. En ese escenario, donde se nos mande a hacer algo que sea contrario a Dios, bueno, nosotros podemos y debemos rebelarnos contra el Estado. Hermanos, si una autoridad nos hace una demanda contraria a la ley de Dios, los creyentes entonces debemos desobedecer. Porque recuerden que las autoridades han sido establecidas por Dios y han sido establecidas para cumplir un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Refrenar la maldad de los hombres. Pero si el Estado deja de cumplir con los propósitos por los cuales Dios le creó, entonces el cristiano debe hacerle saber al Estado que su lealtad está con Cristo antes que con cualquier organización formada por hombres, sin importar las consecuencias. Voy a ponerlo en un ejemplo. Piensen en una esposa y un esposo. Según las Escrituras, ¿quién es cabeza del hogar en esa relación de esposa y esposo? ¿Quién es cabeza? El esposo, ¿cierto? Eso dicen las Escrituras en Efesios capítulo 6. Ahora, imagínense que este esposo le pide, es incrédulo, y su esposa ha llegado a la fe, ella ya cree en el Señor Jesucristo. Y este esposo incrédulo le dice a su esposa: mira, tú tienes que hacer esto, y eso que él le está pidiendo es contrario a la voluntad del Señor. Pero él por ahí ha escuchado que él como varón es autoridad de la casa. Y él le dice: y usted tiene que hacer lo que yo estoy diciendo. Y él dice: ¿por qué si esto es contrario a Dios? Él le va a decir: porque yo soy la autoridad de este hogar. Abro paréntesis. Hermanos, ¿quieren deslegitimar su autoridad como varones en su hogar? Díganle a su esposa: tienes que hacerlo porque yo soy la autoridad. Esa es la forma más torpe de querer demandar autoridad en el hogar. Cierro paréntesis. Así que el hombre le dice: tú tienes que hacerlo porque yo soy la autoridad del hogar. ¿Es cierto? ¿Él es la autoridad del hogar? Sí, pero escuchen esto. ¿Qué debe hacer la esposa? ¿Hacer aquello que el esposo le está pidiendo que haga que es contrario a Dios? No. ¿Por qué? Por esto.
Porque aunque el esposo es cabeza en términos de autoridad en el hogar, el esposo está por debajo de la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Y el esposo se debe a la autoridad de Cristo. Así como la esposa se debe a la autoridad del esposo, en principio ella también se debe a la autoridad de Cristo. Así que ella debe llevar esta situación ante el tribunal de Cristo y hacer lo que a Cristo le plazca. En ese caso, ella no debería obedecerle a su esposo. Así pues, con el pueblo de Cristo, cuando se nos mande a hacer algo que sea contrario a la palabra de Dios, los cristianos, mis hermanos, debemos recordar que nuestra autoridad suprema es Cristo y que nos debemos en fidelidad a Él. Ahora bien, antes de pasar al siguiente punto, quiero que refresquemos nuestra memoria con esto que les dije al inicio del sermón. No lo pierdan de memoria. Y particularmente por lo que viene en el versículo 3. Recuerden, aquí se nos está hablando del Estado como debería ser. El deber ser del Estado. No está diciendo que todos los estados sean así como los está describiendo acá, sino que está diciendo, mira, así debería ser el Estado y pues tú deberías sujetarte a él. Versículo 3, punto número 3. La razón o la tercera razón por la que deberíamos sujetarnos al Estado es porque el Estado fue creado por Dios para nuestro bien. Leamos el versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir el temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás ¿qué? El punto de Pablo aquí, mis hermanos, es sencillo de entender. Si las autoridades gobiernan bien y lo hacen en el temor del Señor, las autoridades gobernarán para el bien del pueblo de Dios. Y por lo tanto, el pueblo de Dios no debería temer represalias de las autoridades. Lo voy a poner en un ejemplo. Si usted va manejando su carro y se asoma el señor de tránsito y le hace la seña de acérquese aquí, y usted lleva sus papeles al día, su extintor con fecha correcta, hermanos, los que tienen carros lleven linterna. Yo sé por qué se los digo. Linterna aparte. Si usted lleva hasta la linterna y usted sabe que todo está al día, ¿de qué tiene miedo usted? De nada. Esta mañana me pararon mientras venía para acá. Él me hizo un montón de preguntas. Al final me dijo, ¿por qué va vestido así? Le dije, porque voy para la iglesia. Y me dijo, ¿va a escuchar la palabra de Dios? Le dije, no, yo soy el pastor de la iglesia, sí, desde luego lo escucho también. Me dijo, bueno, hágale, siga. Ya después de haberme pedido los papeles. Lo que quiero decir es, hermanos, no hay por qué temer. Si yo estoy haciendo las cosas bien, no tendría por qué temer. Ahora, recuerden, aquí se está hablando del deber ser, ¿sí? De cómo debería ser el Estado si estuviera haciendo las cosas siempre bien. Hermanos, este punto puede resultar especialmente difícil de entender para nosotros, ya que como lo dije al inicio de este sermón, gran parte de nuestros países, hablo de Latinoamérica, hemos tenido la triste realidad de padecer bajo gobiernos que no actúan según la voluntad del Señor, sino que más bien se caracterizan por ser gobiernos ávaros, corruptos e insaciables en torno de su sed de poder y de acumulación de dinero. Pero en el deber ser de las cosas, si un gobierno actúa como un siervo de Dios, el creyente no debería por qué temer al gobierno, pues su labor no es ir en contra de los ciudadanos, sino más bien castigar a los que hacen lo malo. Hendrickson dice, en estos versículos Pablo rebate aquella actitud puramente negativa para con las autoridades civiles, como si siempre estuvieran tratando de hacer lo malo, o como si siempre debiera temerse a ellas. Es cierto, los magistrados castigan, pero bajo circunstancias normales, es decir, si hicieran lo que se debe hacer, los que reciben el castigo solo pueden ser aquellos que hacen el mal. Muy bien, vayamos al cuarto punto. La cuarta razón por la que debemos sujetarnos a las autoridades. Porque el Estado es un servidor de Dios. Leamos el versículo 4. Dice así: porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano ¿qué? Lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. En este texto, mis hermanos, el Señor básicamente dice
que el Estado le sirve a él de dos formas distintas. En primer lugar, es servidor de Dios para el bien nuestro. Es decir, el Estado, si hace su trabajo correctamente, debe traer paz y orden a los ciudadanos. Y en segundo lugar, dice que el Estado es servidor de Dios cuando el Estado castiga la maldad de los hombres. Y ahora noten algo muy importante de este texto, hermanos. Cuando habla del castigo que el Estado puede ejercer en relación a los perversos, dice que este castigo puede llegar a un grado muy elevado. Noten que el texto dice, porque no en vano lleva. ¿Saben a qué se refiere eso? A la ejecución judicial, o nosotros la conocemos más como pena de muerte. En otras palabras, mis hermanos, lo que quiero señalar aquí es que la pena de muerte en manos del Estado es una acción a la luz de las Escrituras legítima. Si un hombre ha cometido un crimen atroz y el Estado así lo determina y lo demuestra, esa persona, según este texto, debería recibir la pena de muerte. Y muchos en este punto se escandalizarán y dirán con el corazón acelerado, ¿cómo se le ocurre decir semejante cosa, pastor? A mí no me parece que la pena de muerte sea algo piadoso. Eso no concuerda con mi visión del cristianismo y con un Dios amoroso y clemente y perdonador. Yo creo que el cristiano debe caracterizarse por tener una genuina preocupación por la vida humana. Ahora yo te digo, eso es cierto. Los cristianos estamos preocupados por la vida humana. Pero escuchen, a lo que se nos manda es a preocuparnos por la vida humana inocente. Por esa razón los cristianos no podemos bajo ninguna circunstancia estar de acuerdo con que una madre descuartice a su hijo en el vientre. Él es un inocente. Ahora bien, escuchen, eso no significa el hecho de que a algunos les parezca escandaloso que la Escritura diga que el Estado puede ejercer la pena capital. Eso no significa que porque parezca escandaloso debamos ignorar esta parte de las Escrituras. Hermanos, los cristianos, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, estamos tan preocupados por la vida humana inocente que somos conscientes que muchos hombres perversos, por robarse un celular, son capaces de matar a otra persona. Y no teniendo ningún reparo en su conciencia, reinciden una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, asesinando indiscriminadamente a personas por quitarles sus pertenencias. Si al asesino no se le premiara, sino se le sancionara fuertemente, como dice este texto, muchas vidas inocentes se librarían de las acciones atroces del asesino. ¿Me hago entender? Muchos mueren a manos del reincidente. Si el reincidente fuera castigado desde el principio, esas vidas se habrían guardado. ¿Ven lo que quiero decir, hermanos? Mira lo que dice Roy Jenkins. Dice, si hubiera una preocupación genuina por la gente inocente, entonces los estados restaurarían la ejecución judicial sin demora. Pastor, pero la Biblia no dice acaso que los creyentes debemos poner la otra mejilla cuando recibamos afrenta. Y yo voy a decir, desde luego, hermano, recuerda el sermón de hace 8 días que tenía que ver con bendecir a los que nos persiguen. Desde luego que debemos poner la otra mejilla y debemos correr la milla extra. Eso es cierto. Pero eso, escuchen, es un edicto personal. Es algo que se nos manda a los cristianos. Y lo que estamos leyendo en este texto de estudio no es un edicto personal. Son instrucciones a las autoridades que administran justicia y por consecuencia castigo a los que alborotan el orden público o que causan estragos en la sociedad. Así que, en un sentido, a los cristianos se nos piden ser perdonadores, pero el Estado debe actuar con urgencia cuando en medio de la sociedad haya un hombre perverso. Nosotros tenemos en nuestra sociedad quizá el más grande asesino serial vivo. Dice Jenkins lo siguiente:
Las autoridades no deben volver la otra mejilla, ni tampoco deben amar al malvado. Ellas tienen que quitar la vida si la transgresión así lo merece, porque no en vano llevan la espada, pues son servidores de Dios y vengador para el castigo del que hace el mal. Pastor, y aparte de este texto, ¿hay algún principio bíblico que nos indique que esto es cierto? Pues desde luego. En Génesis capítulo 9, versículo 6, el Señor dijo: el que derramare sangre de hombre, y por el hombre su sangre será derramada. ¿Por qué? Porque imagen de Dios es hecho el hombre. Eso es la pena capital. Ahora, vayamos al punto número 5. ¿Por qué deberíamos sujetarnos al Estado? Porque no sujetarnos, mis hermanos, sería ir contra la conciencia. Versículo 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, que es lo que acabamos de explicar, sino también por causa de la conciencia. Noten esto. El texto inicia diciendo por lo cual. Es como si Pablo dijera lo siguiente: miren, en virtud de todo lo que les he dicho, les voy a dar una razón más por la cual debemos sujetarnos al Estado. ¿Y cuál es la razón que revela este texto? La conciencia humana. Miren, hermanos, si un cristiano se rebela contra las autoridades y lo hace sin ningún motivo, lo que dice este texto es que su conciencia de inmediato prenderá alarmas y le va a causar dolor y aflicción y le dará convicción de pecado. Un creyente, mis hermanos, debe entender que las autoridades son necesarias, que han sido establecidas por Dios para controlar la maldad del mundo, y por lo tanto, cuando no nos sometemos a ellas, bueno, estamos clavándole un aguijón punzante a nuestras conciencias. La única manera de vivir en paz para con Dios en relación al Estado es sometiéndonos a Él por causa de la conciencia. Punto número 6. La sexta razón por la que el creyente debe sujetarse al Estado. Porque el Estado fue llamado por Dios para ser su servidor civil. Versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Recuerden, hermanos, aquí la idea del Estado o del gobierno, quiero reafirmar esto para que nadie lo pierda de mente, es en términos del deber ser, ¿sí? Porque alguien va a decir: pastor, usted no sabe lo que pasa en nuestro país, usted no ve que los congresistas se ausentan el 80% de las sesiones en las que tienen que participar, así que ¿qué tiempo están invirtiendo en el trabajo? Ninguno. Y eso por no hablar de quienes dejan plantados a las personas en reuniones esperando. O sea, usted va a decir: pero pastor, ¿cómo me va a decir que el Estado cumple una función y que le involucra invertir el tiempo de su vida en esta función? Bueno, este texto dice que en términos del deber ser, quienes están en la función del Estado deberían invertir su vida para servir a la sociedad. Ahora, lo que dice este texto es sencillo: que si las autoridades han sido establecidas por Dios, fueron para que ellas sean su siervo civil. Eso implica que aquellos que están en cargos de autoridad en términos del gobierno deben invertir o deben dar su tiempo completo para servir a las formas del gobierno. Pero como digo, este es el deber ser, ¿no? Este es el deber ser, porque nosotros sabemos que en nuestra realidad no es tan así. Ahora, el punto aquí, mis hermanos, es que si las autoridades cumplen diligentemente su deber de ser servidores de Dios, que trabajan con honestidad y con diligencia para beneficio del pueblo de Dios, entonces, escuchen, ellos merecen y de hecho necesitan el sustento que el pueblo les dé. En otras palabras, es la voluntad de Dios que el pueblo de Dios tribute fielmente para el sostenimiento proporcional y justo de quienes trabajan en el gobierno. Porque convengamos esto, hermanos, por más precaria que sea la condición de nuestro Estado, hay personas que hacen muy bien su trabajo allí, que son diligentes, que se esmeran y trabajan de más. Lo que dice este texto es: tú debes tributar diligentemente, tú debes pagar tus impuestos, porque esas personas se están esforzando para hacer de esto
un lugar más llevadero. Quiera el Señor, mis hermanos, en este punto quiero decir que quiera Dios que el testimonio de los hombres perversos que nos han gobernado no afecte nuestra fidelidad al Señor y nuestra obediencia a su bendita palabra. Punto número 7. Séptima razón por la que debemos sujetarnos al Estado. Debemos hacerlo porque ellos merecen nuestro respeto. Versículo 7. Paga a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. Esto es del punto anterior. Ahora noten lo que dice: al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Nuevamente cito a Hendrickson, quien dice: lo que Pablo quiere decir es probablemente algo así. 2 puntos. No es suficiente con que os limitéis a pagar vuestros impuestos. Decirle a los funcionarios: aquí está el dinero y ahora lárgate de aquí, pues no servirá. Vosotros debéis respetar a las personas a causa de su investidura y honrarlos por su fiel devoción a su tarea. Recordad, ellos son ministros de Dios, y que por medio de lo que ellos hacen con ese dinero, no solo la gente en general, inclusive vosotros mismos se benefician, sino también se beneficia la causa del Evangelio. Noten esto, hermanos. ¿Qué tipo de persecución estamos padeciendo en este momento? ¿Hoy qué es? 10, domingo 10 de septiembre, 12 y 8 del día. ¿Cuál es la persecución que estamos teniendo en este momento? ¿Qué impedimento tenemos para estar acá reunidos? ¿Sabes por qué no lo tenemos? Por la misericordia del Señor, que ha permitido que nuestro Estado, con todas sus deficiencias, nos permita congregarnos y celebrar culto libremente a nuestro buen Dios. Ahora, esto es lo que el texto dice, mis hermanos. Quiero finalizar dando una aplicación práctica de esta enseñanza a nuestras vidas. La aplicación es esta. Noten que la idea general del texto, ¿cuál es? ¿A qué es lo que en general se nos está mandando en este texto? ¿A qué? A la sumisión, a sujetarnos, a la sumisión a las autoridades. Esto implica, esta es la aplicación, hermanos. Esto implica que los cristianos debemos aceptar la idea del gobierno y debemos estar de acuerdo con su existencia. Al actuar así, al actuar de esta forma, estamos siendo hijos obedientes de Dios. Y escuchen, estamos dándole testimonio a quienes nos observan. Muchas personas no pisan una iglesia cristiana, bíblica, no porque estén completamente indispuestos contra las cosas de Dios. Muchas personas realmente se rehúsan a acercarse a las cosas de Dios. ¿Saben por qué? Por el testimonio de alguien que dijo que era creyente y lo han visto actuar como un patán. Y dicen: si este que es cristiano, mírenlo cómo se porta, yo que voy a ir por allá, semejante hipócrita, yo que me voy a remar por allá para volverme igual. No, pues ni voy, mejor me quedo aquí como estoy. Es como aquellos que dicen: llevamos 75 años viviendo en unión libre, ¿para qué nos casamos si los que se casan se divorcian? Entonces mejor sigamos así. ¡Qué tontería!, dicen ellos. Hermanos, cuando nosotros damos ejemplo de sumisión, miren, de respeto a las autoridades, cuando nos para el señor de tránsito y respondemos: agente, buenos días, ¿en qué le puedo colaborar? Sí, señor, me bajo, le muestro la cajuela, le entrego mis documentos, espero pacientemente, y si él se está haciendo lento y quiere dilatar la cosa, bueno, yo me lleno de paciencia y no me dejo llevar ni me dejo enervar por la situación, sino que soy clemente y muestro piedad frente a la situación. Hermanos, alguien puede estarme observando. Lo que quiero señalar es esto: los cristianos, escúchenme muy bien, hermanos, debemos ser una predicación ambulante. Eso debemos ser. Tú no tienes que abrir tu boca para proclamar las bondades de Cristo. Tu vida misma, mi hermano, predicará correcta o incorrectamente. Escúchame, tú nunca dejas de predicar, pero lo harás correcta o incorrectamente en virtud de tu forma de actuar. Y en este asunto, en relación al Estado,
Hermanos, es inconcebible que un creyente busque hacer todas las triquiñuelas del mundo para evadir impuestos. Yo pienso que uno debe poner al día todos sus papelitos y sus cosas y decir, mira, yo sí de verdad no me quedé con nada. Pues yo no debo tributar porque al final no me quedó nada. Pero si usted está amasando y amasando y amasando y no quiere reportar lo que usted ha hecho, escúcheme, usted está pecando contra el Señor. Hermanos, al mostrar respeto hacia las autoridades, estamos dando reverencia a Dios a través de nuestra obediencia. Pero lo contrario también es cierto. Cuando no mostramos respeto hacia las autoridades, estamos pecando contra el Señor. Mira, cuando tú desobedeces a la autoridad sin ningún tipo de justificación, tú estás pecando contra Dios. Pastor, ¿eso significa que tú y yo debo estar de acuerdo con todo lo que hagan en el gobierno? No. Pastor, ¿eso significa que no debo levantar mi voz de rechazo? No. Pero tienes que hacer, o sea, tú puedes sencillamente no estar de acuerdo con, pongo un ejemplo, la tributaria, pero tienes que participar de ella, ya. ¿Sí? Y no irte a armar un grupo subversivo. ¿Entienden a lo que me refiero, mis hermanos? Cuando nosotros obedecemos al Señor, le adoramos, demostramos que somos ciudadanos del reino, con mentalidad del reino, que tienen como meta la expansión del reino de Cristo. Y para eso entendemos que nuestro testimonio es una fuerte herramienta. Cuando el cristiano se desinteresa por tener un testimonio piadoso, decoroso, respetuoso delante de los hombres, ese cristiano se ha desinteresado por el reino de Cristo, lo cual es un pecado terrible. Hermanos, que el Señor nos ayude a ser testimonios de piedad para que quienes nos observen un día digan, yo quiero estar sujeto al Señor, al que ese hombre está sujeto. Yo quiero conocer al Cristo, al que este hombre honesto está sujeto. El puritano Martin Lloyd-Jones dijo, duele que algunos profesantes del Evangelio se estimulen en costumbres deshonestas. Conviene que todos los cristianos aprendan y practiquen la lección que este texto enseña, para que los santos de la tierra sean hallados siempre como tranquilos, pacíficos en la tierra, no importa cómo sean los demás. Pastor, quienes nos gobiernan son terribles. ¿Y eso cómo te quita a ti la responsabilidad de ser piadoso? Pastor, pero es que son unos ladrones. ¿Y eso cómo te quita la responsabilidad a ti de ser honesto? Bueno, las acciones de los perversos no determinan la piedad cristiana. Tú estás sujeto a Cristo y a su bendita palabra. Hermanos, que el Señor ilumine por su gracia su gloriosa palabra en nuestros corazones y tenga a bien concedernos ser predicaciones que inunden esta ciudad de testimonio que traiga gloria y honra al nombre de Cristo. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos.